BMAX 125, VIP 195, IPTV, Direct Huánuco 39.9 y por supuesto desde RTV, Región TV, en vivo y en directo. Este programa es Conversar, no es pactar. Bueno, después de unas semanas nos volvemos a reencontrar y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo justamente, y esperemos que siempre podamos tener algún análisis con él. Es un destacado político del Partido Aprista Peruano. Nos referimos a Víctor Raúl Ugarte. ¿Cómo estás, Víctor Raúl? Bueno, Ángel, muchas gracias por la invitación a tu programa. Feliz de estar aquí y representando al Parlamento Andino, al Partido Aprista Peruano, rumbo al Parlamento Andino. Correcto. Antes de poder tener un mayor diálogo, siempre nosotros a los invitados hacemos un poco de reflexión, un poco de análisis sobre la coyuntura, ¿no? Entonces tenemos algunas portadas del día de hoy, lunes, por favor, si nos pueden ayudar en el retorno. Tenemos, por ejemplo, el diario El Comercio, y menciona que Estados Unidos endurece el bloqueo petrolero contra Venezuela, ¿no? También, bueno, se hace referencia pues al caos vehicular que rodea pues los centros comerciales cerca de la Navidad, ¿no? También menciona que la jefa de los prefectos, nombrada por el gobierno, afronta procesos de usurpación, ¿no? Dice, y entre otras cosas, ¿no? Pero vayamos a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Primero, Estados Unidos endurece el bloqueo del petróleo contra Venezuela. Trump, obviamente, parece que lo ha acercado, se puede decir, algunos mencionan ello, ¿no? Al presidente, pues, Maduro, en el sentido de que las tensiones están muy fuertes por todo lo que viene, obviamente, todos los dimes y diretes que hay de ambos lugares, ¿no? Y cuál es la reflexión, ya debido, obviamente, en los temas internacionales, estás postulando al Parlamento Andino, ¿no? Y consolidar, obviamente, un bloque sobre ello, pero ¿cuál sería tu reflexión frente a esta portada del diario El Comercio? Bueno, es interesante entender que en tanto el tema específico del Parlamento Andino, como entenderás, yo soy aprista y vengo de una ideología integracionista, que es lo que inicialmente propuso Haya de la Torre. Así que pactamos o entendamos que inicialmente nosotros proponemos la integración para la paz, ¿no? Ahora, el tema de la respuesta de algunos sectores de orden ideológico ha sido que
sacrifiquemos la libertad. Y ahí se escondían detrás de la autodeterminación de los pueblos. No nos metamos en lo que hace Venezuela, que el pueblo de Venezuela decida qué es lo que ha hecho, pero ahora vemos que las decisiones tomadas por el gobierno de Maduro han incidido sobre problemas de seguridad en la región. Tenemos en el Perú solamente 2 millones de venezolanos. En San Juan del Lurigancho, 200.000 venezolanos, solo en San Juan del Lurigancho, por darte un ejemplo, para ver cómo la comunidad andina, más mal que bien, o recibe condiciones adversas y construye condiciones difíciles para integrar a los ciudadanos de Venezuela. Con respecto al tema específico de los Estados Unidos, bueno, esta es una estrategia de orden geopolítico que va, como dices, Ángel, buscar aislar a Venezuela, ahogarla comercial y económicamente, pero que como es un juego geopolítico en el Pacífico, tiene otros actores de orden geopolítico como Rusia y como China. Correcto. Con lo que nosotros, particular y unilateralmente, tenemos tratos de orden comercial. Así que yo creo que es interesante para el Perú, en lo que me respecta a mí, que es el tema deliberativo del Parlamento andino, hacer de manera extensiva cuál va a ser la disposición de la Cancillería peruana en tanto la decisión y la problemática del tema de la posición que tomaremos como región con respecto a Venezuela. Correcto, sí, debido a varias cosas, ¿no? Seguramente ya habrá quizás madurando pues algunas propuestas, ¿no? Netamente de campaña, porque, por ejemplo, las visas a Estados Unidos, desde que ha asumido Trump, sobre todo para la comunidad latina, ¿no? Han sido cada vez más escasas, ¿no? Quizás antes había un poco más de disposición, entendiendo de que el Perú, por lo menos en los temas económicos, está manteniendo un estándar, ¿no? A costa de otros países de Latinoamérica, por ejemplo Bolivia, ¿no? Donde obviamente está incautando o se está acrudeciendo más lo que es la pobreza, ¿no? Y el dólar obviamente está elevándose y su moneda se está devaluando, ¿no? Y otros países igual, ¿no? El mismo Brasil o la misma Argentina, que no puede salir todavía más allá de que tiene un presidente de derecha y que es economista, ¿no? Entonces, vayamos justamente a eso, ¿no? La defensa del Perú obviamente es importantísimo. Por ahí vamos a discutir seguramente un poquito más. México, por ejemplo, nos ha bloqueado la entrada directa que teníamos antes, ¿no? Ahora tenemos que tener una visa, que es incluso más álgido sacar una visa en México que en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que hay todo este tema, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que quiero mencionar, me parece interesante lo que mencionas, no sé si quieres detallar algo más sobre esto o algo que estás mencionando tú, sino para pasar obviamente a lo que... No, yo sí creo que sí debemos tener el tino necesario y tener la responsabilidad de que constitucionalmente el que maneja el tema internacional del país es el Ministerio, es el Ejecutivo y dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene una estrategia de comunicación. Nosotros los parlamentarios andinos vamos a un espacio deliberativo, no vinculante. Pero esa voz con respecto a la problemática que como consecuencia de la defensa a ultranza de la autodeterminación de los pueblos ha hecho que Venezuela sea un lugar invivible y haya hecho que millones de personas deambulen por el continente y por el mundo buscando un puesto de trabajo, yo creo que sí, ahí sí es interesante recuperar este sentido integracionista de que el problema termina siendo de todos. Entonces, nosotros como apristas, en mi caso específico, sí hago una defensa de esa integración en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y que en el caso específico de lo que describe sobre los peruanos, son 3.6 millones de peruanos que están en el extranjero. Sí. O sea, no solamente es ver, digamos, desde la pasividad o desde la victimización qué es lo que le sucede, ¿no? O más bien desde el marco del humano, qué es lo que le sucede al hermano pueblo de Venezuela, sino también qué le sucede a los peruanos en el extranjero. Claro, es que es muy importante tomarlo en cuenta. Así que yo en ese caso sí soy muy cauto porque sé también que como consecuencia de la representación peruana, de la posible representación peruana en el Parlamento andino, el Perú tiene socios comerciales que también están en ese conflicto geopolítico, como es China, que es nuestro primer comprador del mundo, en el mundo, ¿no? De productos peruanos. Así que yo creo que ahí es interesante esperar y sí sacar una voz común de la comunidad andina con respecto a lo que sucede. Y sí me parece interesante que no solamente Lulas proponga autoproponerse como mediador ya ante la falencia
de la señora Sheinbaum en México, que ya sabemos no solamente la relación que tiene con nosotros, que hasta donde entiendo, hace algunas semanas prohibió o dijo que ya no le compraría el hierro al Perú o algo así. Sí. Y que ya tiene un trato diferenciado con nosotros con respecto a las visas, ¿no? No olvidemos que es nuestro competidor de paltas en el mundo, en México, igual que el cobre y la plata. México es el segundo productor de plata del mundo y el Perú le está buscando ese posicionamiento para poner en el mundo ese recurso. Así que yo sí, en ese sentido sí quisiera invocar a los ciudadanos a estar interesados, no solamente estar interesados, sino entender que cualquier movimiento que suceda de orden geopolítico va a impactar directamente en nuestra economía. Sí, justamente quería comentar, bueno, es que estamos cambiando un poquito radicalmente, la portada ha sido un poco extensa, ¿no? Del comercio, pero definitivamente en el tema económico sí hay una gran preocupación, porque mira, este caos vehicular, que obviamente es un desastre, no hay ningún tipo de salida justo en estas fechas, ¿no? Perjudica a los trabajadores de pie, ¿no? A los que son autoempleados, ¿no? A los mismos taxistas o a los mismos transportistas, ¿no? Que más allá de que vienen pues en esta ola de inseguridad, donde lamentablemente hemos visto, ¿no? Por las noticias que han fallecido muchas personas a través de estos sicariatos que ahora están existiendo, pues tienen que enfrentar también las grandes colas pues, que hay de tráfico, ¿no? Y justamente acá que el caos hace una reflexión, ¿no? De que el caos vehicular rodea todos los centros comerciales, ¿no? Y no hay de cuándo acabar, ¿no? Las vías, ¿no? El tren, por ejemplo, hoy día creo que se ha develado pues ya un poco más lo que están construyendo, la vía del tren que va justamente desde Ate a Callao y está allá por el Estadio San Marcos, pero eso lo están haciendo creo desde el gobierno de García, ¿no? Entonces, mira cuándo estamos y todavía quieren inaugurarlo en el 2028, pero eso creo, imagino que 28, 29, ¿no? Tantos años ha tenido que pasar para poder nosotros tener algunas vías sabiendo de que las principales ciudades de Latinoamérica creo que en ese sentido ya nos han ganado, ¿no? El mismo Chile o lo mismo en Santiago, ¿no? O el mismo Bogotá en Colombia, ¿no? Donde está justamente la sede del Parlamento Andino, tienen mayor, de repente, prevención, han tenido mayor prevención, por lo menos en estos temas de tránsito vehicular, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál sería la apreciación que tú puedes tener, obviamente, sabiendo cómo está el caos de Lima, ¿no? Tú que conoces Lima a la perfección, incluso más que yo, saber cómo nos afronta, y eso no solamente es ahora, ¿no? Sino es de todos los años, y es más, esperemos que no haya desgracias, ¿no? Porque también siempre vienen acompañados de incendios, o sea, y algún otro tipo de malestar o de incomodidad que pueden generarse sobre estas fechas, ¿no? De navideñas. Bueno, con respecto al tema específico de la portada, dice, el caos vehicular rodea los centros comerciales cerca de la Navidad. Ahí certificamos que a pesar de que el Perú crece con índices bajos de 3.2, escuché al señor Macera del Instituto Peruano de Economía, el país corre por dos cuerdas diferentes, ¿no? El informal, que mal que bien, bueno, bien porque sobrevive a pesar de las condiciones que existen, hace que en Navidad muchos peruanos tengan para ir a comprar algo, ir a comprar un pavo, ir a comprar el regalo, el juguete para el hijo, ¿no? Eso, digamos, por la parte positiva, o sea que a pesar de las condiciones, los peruanos no nos sentimos derrotados. Igual llevamos un pan a la mesa de la familia en Navidad. Ahora, con respecto al caos vehicular, y regreso a la gran obra emblemática que cruzó desde San Juan del Lurigancho hasta Villa El Salvador, y que mal no recuerdo, al día traslada a 700.000 personas. Y que después de eso, después de ese análisis que se hizo para descongestionar la capital de la República, ningún gobierno tuvo la celeridad ni la certeza de qué verdaderamente tenía que hacer. Nosotros dejamos ya firmada la línea 2 del contrato de la línea 2 del tren eléctrico. Y mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Nosotros hemos salido del gobierno en 2011 y no se termina. Entender también que a punta de adendas y, bueno, como dicen algunos, de corrupción posiblemente, no tengo la certeza de eso, pero intentamos que entre el 12 y el 17% del presupuesto se pierda en corrupción. Imagínate cuántos miles de millones. Eso está asociado a los tiempos, porque donde hay adendas,
donde no se termine de finiquitar qué es exactamente lo que tiene que hacer el contratista. Una nueva regla de juego, ¿no? Y eso significa que cueste más cada vez. Exactamente, entonces. Yo no he visto ninguna adenda que haya sido para abaratar costos. Nunca, y siempre ha perdido el Estado. Cuando hay un arbitraje, el Estado ha perdido. Entonces, si han pasado tantos años, entendamos que, hasta donde entiendo, porque conversé la vez pasada, hace algunos días, con un especialista, me dijo, no tenía sentido meterlo por debajo, hacerlo subterráneo. Era más barato y más rápido hacerlo por los aires como se hizo el primer tramo. Ese es el argumento principal de que nos iba a costar más caro y sumado a las adendas, iba a demorar más. Ya deberíamos tener finiquitada la línea 3, deberíamos estar usando la línea 3 y no terminamos aún la línea 2. Ahí ese es un tema importante y yo por eso en ese sentido creo que, y extendiendo un poco la propuesta de gobierno del partido que intento representar en el Parlamento andino, debe ser escuchada nuestra rapidez para ejecutar las cosas y dentro de ellas las 150.000 obras que hicimos en nuestro segundo gobierno. Aparte de lo que menciona justamente de la línea 3, ¿no? Yo creo que igual hay que hacer una modificatoria, ¿no? Porque en este tiempo todavía no está consumado lo que es el megapuerto de Chancay. Y creo que sale esto, y están pidiendo obviamente que se pueda llegar no solamente hasta Ancón, sino que pueda ya llegar a Lima provincia por ese lado, ¿no? Entonces, para que haya una conectividad también desde Chancay, sabiendo de que en un par de años, ya a partir del 2030, entendemos que ya debe estar consolidado todo lo que es el gran megapuerto, ¿no? Que obviamente es el más importante de Latinoamérica también, ¿no? Claro, y interesante porque no olvidemos que Chancay y Lima provincias en la parte sur es una extensión de la capital de la República. Incluso cuando tú tomas decisiones, digamos como la emergencia que el presidente Gerí impuso, apenas asumió el gobierno, se sentía ahorcada la ciudad y se iba a delinquir ahí. Como ejemplo de que ya es una extensión. Si la delincuencia puede correr, como en Lima cuando hay emergencia, se van al Callao, y Lima Metropolitana se va a Lima Provincias, el tránsito de la gente y la recirculación logística ya va a ser plena en muy poco tiempo. Es que ya está también casi lotizado, no solamente la parte, claro, obviamente, ¿no? La parte de Pasamayo, ¿no? Que obviamente está colindando pues con el mar, se puede decir, pero después todo eso ya está prácticamente habitado, ¿no? Antes, años atrás, hace poco, 5 o 10 años, no había absolutamente nada, ¿no? Sí, pues. Eso era hasta Santa Rosa, creo, ¿no? Sí, pues. Bueno, vamos a continuar, por favor, con la siguiente portada, para terminar justamente con este bloque que siempre nosotros analizamos. Este es el diario La República. Dice, el Congreso y el Ejecutivo aún no definen el presupuesto para el 2026. O sea, debieron ya haber legitimado todo este tema, ¿no? Importante, obviamente, para la consolidación de la economía y la buena distribución, la descentralización también, ¿no? De la economía. Y resaltan, ¿no? Que postergan hasta enero los resultados del concurso de beca 18, ¿no? Dice que más de 97.000 estudiantes postularon, ¿no? Y bueno, pues para 20.000 becas y que hasta el momento solo hay presupuesto para 2.000. O sea, 18.000 peruanos hasta este momento están fuera de lo que es obviamente un beneficio a través de lo que es beca 18, ¿no? Y eso es lamentable porque obviamente el tema de la educación, creo que ahí sí estamos bajos a nivel de toda la región. O sea, el caso de Chile es espectacular, ¿no? O sea, por más que hay algunas discrepancias con el hermano chileno en el tema educativo, creo que arrasa a todos porque no van a estar pues en estos diálogos, ¿no? Terribles que todavía tenemos en el legislativo versus el ejecutivo, cuando creo que ellos deberían mediar ahora más que el presidente Gerí, obviamente ha sido congresista y presidente del Congreso, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión tienes sobre esto, ¿no? Algo tan difícil, pero que obviamente también entendemos que la educación es un arma principal y que seguramente a través del Parlamento andino se pueden hacer diferentes tipos de convenios, de alianzas estratégicas, ¿no? Para ver el tema de los estudiantes a nivel de la región, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esta portada de La República? Bueno, es penoso. Ahora, entendamos también que el presidente Gerí, digamos que no entra en las mejores condiciones. Pero también es cierto de que es una extensión del Parlamento en el Ejecutivo. Entonces, yo creo que las coordinaciones deben ser más efectivas para que puedan aprobarse los presupuestos que por ley deberían estar hasta bastante antes, menos de la Navidad. Si no recuerdo, finales de noviembre ya deben tener organizado el tema presupuestal.
y que yo creo que debería sacarse adelante. Ahora, con respecto a lo que me toca a mí, que es el Parlamento Andino, una de las propuestas que, bueno, con las que recorrí todo del país, era que en el sistema andino de integración, no solamente pues es el Parlamento Andino que forma parte, ¿no? También está la Comisión Andina, también están en suma 15 organismos, un organismo de salud, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los 4 países y el invitado Chile, y hay una universidad que ya está instalada y goza de sus servicios para promover el intercambio estudiantil y que está en Ecuador y en Bolivia, que se llama Simón Bolívar. Y que por, bueno, incapacidad, ¿no?, y por voluntad, no se ha gestionado en el país. Yo, en mi campaña, en la interna, dije que me encantaría hacerlo en una zona de Lima, gestionar desde el Parlamento Andino para, llamar la atención de que el país, como miembro de la comunidad andina, no gestionaba algunas cosas. Claro, nosotros no somos un organismo deliberante, no podemos ejecutar, pero sí gestionar. Claro. Gestionamos al más alto nivel, deliberamos, ¿no?, fiscalizamos también. Yo creo que una manera de fiscalizar es que uno de los organismos de la Comisión Andina, en el caso específico del Perú, no está funcionando. O sea, eso que da beneficios de intercambio, posibilidades de becas y de intercambio estudiantil para otros países de la región, no se hace en el Perú. Así que esta universidad yo la propuse en una zona que es muy emblemática para nosotros, que es en el lugar donde pusimos el primer ladrillo para construir el tren eléctrico, que es la obra emblemática de nuestro primer y nuestro segundo gobierno. Así que a mí me gustaría impulsar esa universidad en el país y que sea en Villa El Salvador. Correcto. Muy importante lo que mencionas. Bueno, de esta manera estamos terminando por lo menos este primer bloque, que es analizar un poco la coyuntura, para ir ya, obviamente, al tema de fondo, ¿no?, que es netamente tu candidatura. Aunque ya has estado mandando algunas propuestas, ¿no? Digamos, ¿cómo así puedes tú, no sé si aventurarte, pero sí consolidarte quizás, ¿no? Porque tienes tiempo, obviamente, en política. ¿Cómo así se consolida esta postulación al Parlamento Andino, ¿no? Porque entendemos que también hay una Cámara, la bicameralidad ahora, ¿no? Diputados, claro, senadores, ¿no? Pero te decía eso porque entendemos de que el Parlamento Andino siempre ha estado de lado, ¿no? Es más, no hay mucho impulso para poder darle igual las garantías de una libre y demócrata participación, ¿no? Sin embargo, es importantísimo, no solamente porque es esto parte de la obligatoriedad que tenemos los votantes, sino de que definitivamente representa, ¿no? ¿Y qué representa para ti? Sería la pregunta, el Parlamento Andino, y cómo así te aventuras y te posicionas ya como una candidatura que en las próximas horas debe estar saliendo para todos los partidos que están, obviamente, validados, ¿no? Que son 38, si no me equivoco, ante la salida, pues, de Acción Popular, 38 han quedado y que se van a enfrentar en esta contienda de elecciones generales, ¿no? Bueno, principalmente, Ángel, como entenderás, mi nombre es Víctor Raúl Alfonso Ugarte Castro y soy crecido en cuna aprista. Yo he crecido en el APRA y entenderás también que uno de nuestros principales principios es la integración latinoamericana. Así que yo generacionalmente en el APRA, en esta nueva generación que acompaña a consolidados voceros del aprismo, yo en el caso particular veo que si los problemas antes eran nacionales y nosotros siempre, digamos, respondimos desde la perspectiva de la integración, era porque entendíamos el país en estado permanente de desarrollo, y Víctor Raúl de la Torre tiene una perspectiva muy amplia, ¿no?, del mundo, del desarrollo del mundo. Vi interesante esta postura porque también había un sentido común de la ciudadanía muy contrario a sus funciones, pero fundamentalmente por desconocimiento. Se dice que el parlamentario andino no hace nada, que el Parlamento andino no incide sobre la realidad del miembro de la comunidad andina, y en el caso específico del Perú, donde hay una desafección muy grande para la política, no gestiona nada en beneficio de las personas. Así que yo inicio esta campaña al Parlamento andino con la decisión de hacer un trabajo de docencia, ¿ya?, de ese espacio que creo que en un mundo multilateral, de aperturas y sin fronteras, debería funcionar muchísimo para los ciudadanos. Uno de ellos, el tema fundamental y que nos impacta a todos
miembros de la comunidad andina es el tema de la seguridad. Así que una de mis propuestas era impulsar que la Policía Internacional pueda no tener límites a la hora de intervenir a la delincuencia supranacional. Lo tenemos en el Perú con el tren de Aragua, por poner un ejemplo. Esa era una de las propuestas que yo creo que sí se meten directamente en la vida de las personas, porque una persona aquí en el Callao o en San Juan del Lurigancho no sabe o le genera incertidumbre cuánto tiempo se demora su hija al regresar del instituto, o en la mototaxi se subió, ¿qué estará sucediendo? O al transportista que lo amenazan y lo matan por poderse llevar un pan a su casa. O sea, ahí había pues la trazabilidad de no ver aislado al tema del Parlamento andino como algo lejano, ¿no? Sino que ya el mundo se metió en tu vida. Ya la comunidad andina y la tragedia de la seguridad en la región se metió en tu vida porque te impacta. Así que yo creo que ese es un sentido, eso es una propuesta que yo, con un ánimo deliberativo, quería llevar al Parlamento andino, levantar la voz sobre los peruanos, sobre nuestra situación en el tema de seguridad, cómo la sufrimos y cómo podemos armonizar con otros países que sí han tenido la inteligencia para tomar decisiones inteligentes con el tema de la seguridad. Así que esa era una de las propuestas. La segunda propuesta que también impulsé era, sí, la cordillera de los Andes tienen, si mal no me equivoco, el 39% de las reservas mineralógicas del mundo, y el país tiene, y el Perú y Bolivia, ¿no? Y Chile tienen las principales reservas de cobre y de oro, ¿no? Y de plata del mundo. Y acá tenemos un problema de la minería informal. No es un problema solo nacional, es un problema que también lo sufren estos países hermanos, pero tienen maneras, como Chile, más inteligentes de resolver. Así que ese era un tema de reconocer la trazabilidad en el caso específico del tema aurífero, de ver en qué condiciones sale esa onza, ese gramo de oro y por qué puerto sale. Si nosotros tuviéramos la trazabilidad de ese y el reconocimiento de esa trazabilidad, pudiéramos ver en qué parte de la etapa intervendría el Estado de manera más inteligente. Así que ese es otro tema que cruza pues diferentes países de la comunidad andina, ¿no? Un poco para hacerte una explicación general de las propuestas que he estado yo impulsando en la campaña interna y que quiero hacer extensivo en la campaña externa. Correcto. ¿Y qué balance le das pues a los actuales parlamentarios, ¿no? Eso también es importante porque, no sé si me vas a dejar entender, pero cuando los han fiscalizado, se han encontrado también un déficit de gastos terribles, ¿no? Y bueno, o sea, hay que decir las cosas también directas, ¿no? O sea, nosotros simplemente somos articuladores, yo puedo tener amistades con algunos de los políticos, algunas de las autoridades, ¿no? Pero en casos específicos, ¿no? Bueno, Gustavo Pacheco ha sido incluso presidente del Parlamento andino. ¿Actualmente? No, ahora es vicepresidente, es Galarret. Okay. Él fue hasta el 28 de julio, fue presidente durante un año, Gustavo Pacheco. En la fiscalización se encuentran pues de que ellos cuando van a Bogotá, tanto Galarreta, Arce, Gustavo Pacheco, ¿no? Acostumbran a hospedarse en los hoteles más lujosos de Bogotá, cuya noche en gastos ascienden a cerca de los $1.000, ¿no? Entonces, de repente esas cosas, todo eso salpica, pues, y le vas a aplicar a todos los candidatos, ¿no? Claro. Que de repente tienen otro pensamiento, de repente vienen con ideas mejoradas, nuevas, modernas, ¿no? Pero que van a tener que cargar este pasivo, porque justamente de los que dicen que no aporta para nada el Parlamento andino, se quejan que hayan estos déficits de gastos, ¿no? Que son incrementados, creo que de manera, o demasiado, ¿no? Claro. Exorbitante, se puede decir. Uno que estaba en Bogotá sabe que puedes encontrar un buen hotel cerca a la plaza, donde está justamente la sede del Parlamento andino, y está pues oscilando entre máximo $100, ¿no? Pero de ahí a $1.500 son temas exorbitantes, ¿no? Pero quería ver que tú me indiques cuál es tu perspectiva de los actuales parlamentarios andinos, ¿no? Porque estamos hablando pues de Arce, de Galarreta, que es de fujimorismo, ¿no? Leslie Lazo, que hemos visto que sí, por lo menos se ha dedicado a hacer de repente eventos de capacitación, pero no sé si sean relevantes o no. Creo que ha hecho un par de diplomados, ¿no? Pero hasta ahí, Gustavo Pacheco hemos visto de que ha participado y tiene, creo que ahora hay un enlace a través de Eurolat, ha estado en el Parlacén, que es la parte de Centroamérica, y de una otra manera ha generado algún tipo de acercamiento, ¿no? Con Argentina, para que también puedas formar parte del Parlamento andino, ¿no? Sabemos, claro, que Chile está invitada,
y que son los PECs, ¿no? Lo que serían los PECs aquí en Perú, o sea, los que son chilenos en el extranjero, son los que van a ocupar este curul en el Parlamento andino como invitados, quizás, ¿no? Son parte de sus funciones. Y saber cuál es tu opinión respecto a la actual gestión de los parlamentarios andinos, cuál es tu balance, ¿no? De repente tu crítica que también tengas que hacer, y qué es lo que se vendría de llegar a ocupar el cargo en tu persona, ¿no? Bueno, principalmente hacer una extensión de que yo soy hijo del pueblo, ¿no? Como dirían los italianos, sono figlio del popolo. Así que me sería un absurdo que representando al pueblo yo quiera diferenciarme de él gastándome $1000 en un hotel, ¿no? Más bien lo que quiero es llevar la voz de los que no tienen nada, de los que tienen muy poco y se quejan. Así que, de mi parte, ante la posibilidad de salir elegido parlamentario andino, yo voy a renunciar completamente a cualquier tipo de gollería que necesite. Lo único que yo necesito es poder hacer sentir la voz de los peruanos. Incluso ahorrándose los pasajes. Ahora la virtualidad te da la posibilidad, ¿no? De no malgastar. Sé que por obligación tienes que ir porque la sede está en Colombia. ¿No? Claro. Muy bien, pero todo pasa por la voluntad, claro, del representante para, en lo mínimo, hacer que el ciudadano tenga una opinión diferente. Por eso, en el marco de eso, yo creo que uno de los problemas, si te tocaba el tema de la percepción de corrupción, porque ese es un tipo de corrupción, ¿ya? Y por eso, como parte de mi propuesta, es, si en el Perú se dice que entre el 12 y el 17% del presupuesto se pierde en corrupción, bueno, un mensaje es la transparencia. Y la transparencia es decir, de las propuestas que usted ha hecho, señor, en campaña, ¿qué porcentaje de ellas va cumpliendo en el primer año? Así que para eso yo he decidido hacer un espacio donde yo pueda informar a la ciudadanía en el marco de la transparencia hasta qué porcentaje de lo que yo he propuesto en mi campaña voy llevando. Eso es uno. Dos, este no tiene un ánimo personal. Yo al señor Pacheco no tengo el gusto de conocerlo, pero creo que es el más mediático de los actuales representantes del Perú en el Parlamento andino. Pero independientemente de las habilidades que tiene para relacionarse, sus relaciones públicas, ¿no? En Europa, porque sé que tiene formación, estudió, lo dijo alguna vez en España, con respecto a la legislación, a las cosas que ha impulsado en este organismo deliberante, creo que no ha sido muy fructífera. Hace poco recogí una noticia que decía que le habían dado el reconocimiento al chancho al palo como patrimonio cultural de la comunidad andina. Sí, sí escuché eso. ¿Ya? Y eso puede sonar muy interesante, seguramente en algunos sectores, algunas regiones del país, pero es una falta de respeto para las decisiones al más alto nivel que debería gestionar un parlamentario andino. Muy debatible, sí, pero el político se construye de percepciones. Y la política, que genera desafección total en amplios sectores del país, necesita mensajes. Necesita comunicadores vivaces, con una autoridad y una legitimidad, autoridad moral y una legitimidad plena, para que el ciudadano vuelva a confiar. Por eso, digamos, el concepto de mi campaña era para volver a creer, porque tenía que enfrentar el sentido común instalado por la mala gestión de los parlamentarios andinos que ha tenido el país, ¿ya? Y que espero, si el pueblo me da la posibilidad de representarlo, pueda cambiar o ayudar a cambiar esta percepción. Correcto, muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque yo también comparto quizás esta opinión, ¿no? El tema diplomático es un tema de seriedad, obviamente de darle mayor alternativa al desprotegido, se puede decir, de la región, de esta comunidad. Temas un poco banales, pues, ¿no? Que, bueno, estamos en esta legislatura, se puede decir, creo que es una de las más bajitas, por no decirle mediocres, ¿no? de los últimos años, ¿no? Se extraña parlamentarios, ¿no? Tanto diputados, congresistas, ¿no? de antaño, ¿no? Que hacían de repente un poco más motivadora también el hecho de participar en política. ¿Tú cuántos años tienes militando en el partido aprista y qué concepto tienes, obviamente, el APRA, que se funda en México, ¿no? Entonces, es un movimiento internacional y cómo ahora, de una otra manera, ya después de 2 gobiernos y estando en algún momento también fuera, ¿no? de las contiendas, ha recuperado pues, su posicionamiento. Muchos dicen que no pasa la valla, y eso también queríamos saber cuál es
tu opinión, porque tú obviamente ya con los años que tienes, seguramente tienes también estrategias internas para potenciar y fortalecer a ese militante que de una u otra manera son muy leales, ¿no? Claro, bueno, partamos de que nosotros le hemos dado un mensaje al país que en el único partido que existe en el Perú con una democracia transparente y que se respeta el voto de las personas es el Partido Aprista Peruano. Respeto las otras organizaciones políticas, las respeto plenamente, pero yo no creo que ellos tengan la capacidad de movilizar hoy por hoy casi 18.000 peruanos para decidir dentro de los candidatos en sus diferentes listas quién es el mejor para representar a esa comunidad. Yo creo que ese es un mensaje al país, a una sociedad desafecta de política, y anunciarles que el partido vuelve y que deja como testimonio las 150.000 obras que hicimos en nuestro segundo gobierno, que deja como testimonio 7, 8 y 9% de crecimiento del PBI que teníamos en nuestros 5 años de gobierno. Dejamos como testimonio haber duplicado el consumo de pollo en el país en nuestro gobierno, imagínate, ¿no? Que nosotros que somos tan polleros. Haber combatido la desnutrición infantil, sí, claro. Haber abierto por primera vez 1 millón de caños con nuestro programa Agua para Todos en todo el país. 3 millones de peruanos tuvieron por primera vez agua. Haber dado 1 millón de títulos de propiedad en todo el país. ¿Tú sabes cuánto impulsa una familia para poder tener un pequeño espacio donde pernoctar? A esa persona nosotros le dimos el reconocimiento que donde dormía era de ellos y la confianza que genera el futuro. Los núcleos ejecutores, los 10.000 kilómetros de carretera que hicimos en el país. Yo creo que ese es el mensaje de APRA para el país, para un país que fundamentalmente no ve cambios y que la política la rechaza, y que creo que el partido vuelve para generarle una oportunidad de confianza. Es un gesto de confianza para el microempresario que decide no comprar más mercadería ahora que es Navidad, ¿no? En la próxima Navidad, con un partido que propone generar como mínimo 3 millones de puestos de trabajo, ese es un acto de confianza. Correcto. Entonces, para ti pasa la valla. Completamente, completamente. La dispersión que existe, 4 o 5 partidos son conocidos. La estrella creo que empieza ya a brillar con fuerza. A la hora que tú decías, es como tomarte una Coca-Cola. Llegas y no te vas a tomar pues la Lulú o no, vas a escoger, ¿no? La Cola Real, con el respeto de mis amigos los añaños. Tú vas a escoger la Coca-Cola y la Inca-Cola, el sabor de... el APRA es una marca en la conciencia, en el corazón de los peruanos. Y que ha tenido una experiencia aquí en el Callao. Aquí en el Callao ha tenido, durante nuestro gobierno, la voluntad de hacer las autoridades, a pesar de que no eran miembros de nuestro partido, había la voluntad de poner recursos para que la ciudadanía tenga la posibilidad de hacer. Claro, que había una alianza con Chimpún Callao, ¿no? Tenían una alianza del APRA de Alan García con Alex Curi, ¿no? Entonces también es otro tema, ¿no? Bueno, teníamos una voluntad compartida. En general fue obviamente vicepresidente. Bueno, era nuestro vicepresidente. Pero la disposición del presidente García es, en el gobierno del APRA, independientemente de los colores del grupo político, quiero que sientan las personas que el APRA está como partido de gobierno, que es otro concepto que a mí me gustaría explicar en tu programa. Sí, claro. Generar esa sensación de que hay una oportunidad para todos. Así que no importa si Chimpún Callao seguramente era un problema y que después derivó en lo que sabemos. Pero cada alcalde del país tuvo su presupuesto y fue escuchada la voluntad de las comunidades a lo largo de recuerdo de que el presidente García obviamente escuchó a los gobiernos regionales y justamente sale como premier Yehude Simón, ¿no? Era presidente del gobierno regional. En las antípodas del APRA, alguien de izquierda. Alguien de izquierda, ¿no? Y que era presidente regional de Lambayeque. ¿Sí? Claro que sí. No me equivoco, ¿no? Sí, claro. Razón en lo que dices, en el tema de la democratización, se puede decir, la descentralización, sobre todo, que es muy, muy importantísimo, ¿no? ¿Cómo estás tomando? Porque a muchos ha sorprendido, pues, ¿no? De que estas elecciones internas haya traído, pues, como consecuencia el candidato más joven de los que han estado postulando, Enrique Valderrama, y no están pues los clásicos, pues Jorge del Castillo que estaba postulando, Velázquez Quezquén por otro lado, ¿no? Entonces Garrido Leca que ha sido ministro, ¿no? Entonces, ¿cómo toma eso la militancia? ¿Cómo lo tomas tú? No sé si votaste por él, el voto es secreto interno, pero ya hay una fórmula y ha sido respetada, cosa que no pasó, por ejemplo, en Acción Popular, y ha desencadenado en su salida, en su exclusión de este proceso
de elecciones generales 2026. ¿Qué expectativas sobre la elección interna? Bueno, ¿Hay renovación? ¿No hay renovación? Coméntanos sobre ello. Bueno, Ángel, fue una fiesta electoral. Nosotros durante un mes y medio se concentró la votación a nivel nacional. Entenderás que en mi caso particular, si mal no recuerdo, mi votación es 2.498 votos. Correcto. Tengo la votación quitada a los candidatos presidenciales. Sumada a la candidato, tengo la sexta votación más alta de todo el país. ¿De cuántos candidatos más o menos? No tengo la cifra, pero eran muchísimos, pues todos los candidatos, digamos, estoy en la lista. Había como 14 listas, ¿no? Claro, presidenciales, claro. Presidenciales eran 14 listas, y eso incide en el análisis que quiero hacer. Al haber tal multiplicidad de listas, la votación se dispersó. El guacho era bien complicado. Exactamente. Por eso mismo es que las grandes estructuras partidarias vieron algo menguadas, ¿no?, sus posibilidades. Yo acompañé a Jorge Castillo, a Pepe Lucho Delgado y a Belén García en una propuesta que era reflexiva y que como concepto tenía unidos todo lo podemos. Que era una propuesta interesante, inteligente. Yo creo que el concepto de partido de gobierno lo personalizaba don Jorge Castillo, ¿no? Los 20 puntos que bajamos la pobreza en el país, creo que lo tenía como apellido Jorge. Yo quería, sumándome a esta campaña, exponerle ese concepto fundamental, porque él como primer ministro había sido quien había gestado ese segundo gobierno. Así que me sumo a esa propuesta, a esa lista de campaña, recorremos todo el país y sacamos una votación interesante. Lo interesante en el caso de Quique, a quien yo lo conozco hace muchísimos años, es que desarrolló una campaña permanente, pero desde hace muchos años. O sea, no olvidemos que Enrique es miembro de la Comisión Política, ¿no? En su lista estaba el secretario nacional de organización. Enrique Melgar, ¿no? Enrique Melgar. Estaba el personero legal. Pimentel. Entonces, digamos que la renovación se da por diferentes listas. Si queremos decir la renovación, bueno, mi votación es la renovación, ¿no? Digamos, pero que está en otra lista. Enrique es la renovación desde la perspectiva de su propuesta gubernamental como candidato a presidente, ¿no? Así que yo en ese caso de la renovación, cuando me lo han preguntado, es una renovación compartida. Nadie puede adjudicarse pues la renovación a nivel interno, pero sí es interesante decirle al país de que independientemente de que lo que pase dentro del APRA, que aceptamos o no aceptamos quién ganó o quién perdió, yo acepto que Enrique es el candidato presidencial. Enrique todos, ¿no? Todos, ¿no? Claro, y saludamos y vamos a hacer campaña con él por todo el país, seguramente. Igual con Jorge, igual con Carla, igual con Pepe Lucho, igual con Yaya, igual con toda persona que quiera extender las ideas de la Torre por el país, en ayuda al pueblo del Perú. Creo que es una candidatura joven, es una candidatura con habilidades y que puede hablarle directamente, sin intermediarios, a un porcentaje de jóvenes del país. Si no me equivoco, el 29% son menores de 39 años, si es que no estoy mal. Así que ahí hay un porcentaje donde históricamente el APRA no tiene un canal, no tenía un puente. Yo creo que el candidato presidencial Enrique Valderrama debería utilizar su juventud para hablarle a esos jóvenes del país. Y que los actores reconocidos y posicionados de gobierno tienen que hablarle ya a otro porcentaje, ¿no? A otro porcentaje de la población con respecto a los hechos del segundo gobierno. O sea, poder abarcar el abanico, ¿no? Y no restringirnos a un espacio de la población. Así que yo creo que el APRA le da un gesto al país democrático, un gesto que tiene que asentarse sobre que la percepción de la gente diga, a diferencia de los 30 y tantos candidatos, el APRA sí es un partido de gobierno. Porque ya ha gestionado el Estado, no llega a aprender, no es neófito. Ha gestionado el país, ha bajado 20 puntos la pobreza, ha hecho muchísimas obras, ha hecho hospitales regionales por todo el país, ha dado títulos de propiedad, ha hecho programas dándole 3 millones de posibilidades de agua a personas que no la tenían. Ha hecho muchísimas cosas. Y que ese retorno se sustente en una propuesta de gobierno que el país pueda entender. Correcto. Bueno, estamos llegando ya a la parte final.
Sí, siempre el tiempo, pues nos lleva por encuentro, ¿no? Y nada, solamente desearte el mayor de los éxitos, ¿no? Y bueno, tus palabras, por favor, finales. Tienes la cámara, pues, de Región TV para que te puedas dirigir, no solamente al público de tu partido, ¿no? Sino a la ciudadanía en general, por qué debemos votar por ti y cómo vas a empezar, obviamente, esta campaña y un mensaje, obviamente, seguramente de unidad y que sea un proceso que cubra las expectativas, obviamente, del elector, ¿no? Porque cambiar de presidentes al año es terrible, ¿no? Y menos mal que tenemos una consolidación, o por lo menos estamos estancados, estamos estandarizados, se puede decir, en los temas económicos, porque si no, de repente estaríamos peor que otros países donde la están pasando mal todavía, ¿no? Los temas económicos, definitivamente. Y en las cámaras de Región TV también para tus palabras finales. Y gracias por estar con nosotros, Víctor Raúl. Bueno, Ángel, yo te lo agradezco. Yo quiero aprovechar este espacio que me permite nuestro amigo Ángel Montero para decirle que el Partido del Pueblo está de vuelta, el partido de Aya de la Torre, el partido de los derechos de la mujer, del reconocimiento a la multiplicidad de sentires en el Perú, el partido de las grandes luchas, de la jornada de las 8 horas de trabajo para el trabajador, y que venimos con una propuesta extendida para que el pueblo del Perú recupere la confianza y que diferencie de los 30 y tantos candidatos a la presidencia a uno solo, a la estrella, al partido de gobierno, al que bajó la pobreza 20 puntos y que combata inteligentemente a sectores radicales del país que han puesto en inestabilidad al Perú. Yo creo que el mensaje del APRA es un mensaje de confianza para el microempresario, que en este momento está viendo cuánto va a invertir de lo que va a ganar en la Navidad y lo puede invertir en la campaña de verano o en la campaña de colegio. Ese es un mensaje del APRA para el gran empresario, para el gran capital, si es que decide buscar petróleo en las costas del Perú o decide poner unos dólares o algunos millones para generar puestos de trabajo en la sierra del país y buscar generando puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo para los peruanos con estabilidad laboral y con todos los derechos que trae. Yo creo que ese es el mensaje fundamental del APRA. En mi caso específico, soy Víctor Raúl Ugarte y soy candidato al Parlamento andino. Tengo algunas propuestas. Una de ellas es conocer la trazabilidad del oro que sale del Perú y del cobre por los puestos. Solo así podemos combatir a la criminalidad como la trata de personas en alguna de las etapas. La segunda propuesta clave es aperturar las fronteras de los países de la comunidad andina para contrarrestar a la criminalidad internacional, como lo sufrimos los peruanos, como lo sufren los colombianos o los bolivianos y como los chilenos, que también es un pueblo invitado a la comunidad andina, que es el tema de la seguridad. Sufrimos al Tren de Aragua y a las organizaciones criminales internacionales. Yo creo importantísimo de que usted nos permita que estas propuestas, en mi caso específico, puedan ser escuchadas, armonizadas, debatidas, deliberadas en el Parlamento andino. Espero que el partido finalmente en algunos días me dé el número, posiblemente sea el número 3. En la votación general tuve la segunda votación más alta del país. Así que espero de todo corazón me puedan apoyar para poder ejecutar, poder debatir las ideas y llevar por tercera vez al partido de Aya de la Torre y a su estrella al poder. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Víctor Raúl, y esperemos que no sea la primera vez. Tienes las puertas, pues, de Región TV, están completamente abiertas. Seguramente ya cuando esté consolidado, ¿no? Vamos a discutir, de repente hacer algunos debates con otros invitados de otros partidos, ¿no? Y desearte lo mejor, y bueno, tienes siempre las puertas abiertas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ángel Montero. Este es un programa más de Conversar no es Pactar. Nos vemos el próximo lunes.